complicados. No solo eso, sino que deben tener una mente clara de saber como humanos dónde están funcionando. Porque, dado las investigaciones últimas que hemos indagado en cuanto a los países y más los países, digamos, debemos decir que en particular sobre el área nuestra, que nos interesa, realmente muchos de los países nos sorprendíamos, en el caso de Cuba, que todo el mundo es pobre, nos sorprendíamos que eran otros países donde la miseria, no tienen agua y no tienen leche y no comen una vez por día. Y en países que se suponía que eran los más excelsos, como Argentina, tienen 45% de pobres, gente que no estudia y la muchachada no va al colegio y mucha delincuencia. Y yo me pregunto, ¿en qué lugar del mundo o qué está dejando lo que vivimos ahora en lo que llaman América Latina? Y de qué manera, si hay ganas de ayudarlos o no, porque parece que los mismos habitantes son los que se autodestruyen. Pero para eso no es para nosotros, estando en circunstancias que nos permiten, como nosotros hemos vivido algún tiempo, que en países en esas condiciones está con nosotros desde Venezuela, con ese conocimiento y esa admiración que le tengo. Muy buenas noches, Noel. ¿Cómo anda? Muy buenas noches, profe. Muy buenas noches, profe. Un abrazo a Jenny, un abrazo a todos los que nos escuchan hoy. Yo me pregunto, ¿qué opinión tienes tú para que los demás vibren o sientan? No porque se fueron de Venezuela y no porque se fueron de otros países latinos y creen que vienen a un país que ha sacrificado muchos de sus los norteamericanos mucho tiempo para ser un país extraordinario. ¿Y para qué vienen personas que no tienen capacidad de hacer o compartir un estado de esto? O si alguna vez concibieron que podían estar en mejores condiciones de vivir y llevar su propio lugar, su propia familia o su propio rincón o país a ese nivel. ¿Cuál es la opinión que tienes en este momento que has llevado a tu país a ser uno de los países de peores condiciones de vida? Sí, profe. Lo que pasa es que mucha gente, como siempre le insisto, sobre todo el latinoamericano en general, pero el venezolano que ha salido de su tierra, no quiere entender cuál fue la razón para huir. No creen que huyeron por asuntos puntuales, delincuencia, problemas económicos, pero no entienden que el problema es ideológico, que es un proceso político que le tomó la vida, pues. Entonces, como la gente no quiere terminar de entender eso, se niegan a entender ese principio, dejan que llegan a ese tercer país en el cual van a hacer su vida y llegan exportando la ignorancia política y sembrándola. Entonces llegan transmitiendo ese mal, no logran, como no lo identificaron, no logran tampoco comprender que en ese país a donde están llegando también pueden generar ese problema o ese caldo de cultivo existe y hasta ellos son un ingrediente colocado para que ese caldo de cultivo florezca en esa sociedad a la cual van llegando, ¿no? Es que hay un gran problema por la apatía del entendimiento político de las situaciones, el rechazo al entendimiento político de las situaciones, y cuando se puede ser que esa necesidad de respuesta, cuando por fin entienden que el asunto es político, todavía le falta entender que es político ideológico, empieza un concepto general de rechazos y situaciones que muchas veces son difíciles de entender. Profe, le voy a comentar una cosa que me sucedió esta semana, porque expande este asunto mucho más allá de lo que es América Latina y vamos a ponerlo aquí en el caso de Iberoamérica. Esta semana me preguntan, oye, vale, ¿qué está pasando? ¿Qué dijo Casado, el presidente del PP español, que está todo el mundo atacándolo? Entonces yo le respondí, mira, más allá de lo que haya dicho Casado, lo único que importa es que habló, simplemente habló.
Y el problema es que en la política de este tipo de personajes como Casado, como Piñera, como Duque, se ha generado un proceso de amar al centro, un centrismo vacío que ha dado la posibilidad de que la progresía haya avanzado y haya destruido los países. Entonces eso ha ido generando un cansancio social. Entonces no importa lo que digan este tipo de personajes, Casado, Piñera, Duque, o en el caso venezolano, lo que diga Capriles, Leopoldo, María Corina, Guiado, igualito va a generar rechazo y repulsión por parte de la sociedad que simplemente no quiere saber de ellos. No importa lo que digan, ya han hecho mucho daño, por lo tanto no quieren saber de ellos. Entonces este proceso va generando cosas muy, muy delicadas para el mañana de nuestras sociedades, porque comienzan procesos anárquicos donde la sociedad se vuelve incontrolable, empieza a rechazar todo, absolutamente todo, y no es esa anarquía que suena mucho de gente elevada, autogobernándose, y ese festival de imposibles, sino que es una sociedad que se vuelve realmente anárquica, improductiva, asocial, imposible de conectar, con todos los tejidos sociales destrozados, y que parte del principio de la no confianza, de intentar generar espacios donde la representación política, que es el único medio para podernos gobernar como sociedad, tenga fluidez, que ese gobierno como sociedad tenga fluidez, también se va quebrando. Y es un hastío generalizado realmente peligroso. En el país, en Venezuela, ese hastío ya es total. Y volvemos a ese caso. No importa lo que digan, aún estén medianamente cercanos a enfrentar la realidad, o lo que importa en lo que vayan a decir, simplemente van a ser rechazados por una sociedad que se cansó de ellos. Tú sabes que si hemos tocado un tema, y lo voy a tocar, nada que ver con, te comprometo a ti, pero he puesto muchas personas en investigar en la mente de los latinos o de los países que están de tercer mundo. Ya un adulto que tiene más de 15 años, 13 años, ya está programado de una manera autodestructiva. Quiere decir que por más que tú le des una educación, tienen en su inconsciente programado por sus padres, por la sociedad, por la forma, diría, tan miserable de vivir, que está programado. No es que ese individuo sí podrá intentar adaptarse a otra sociedad, pero lo que sale de su mente, lo que razona su mente, está incapacitado para estar en paz, por decirlo de una manera. Es como si siempre están esperando que le regalen el dinero, que sea lo más cómodo, lo más fácil, y que realmente hacen cualquier tramoya en donde vivan para que el salario se les dé más fácil. Cuando hay que hacer un esfuerzo no lo hacen, manejan el tráfico como gente jamás manejó un automóvil, así que cuando vamos a subir distorsionan el lugar donde están. No respetan a los demás en el caso de poner la música muy alta y muy burda, de una clase muy elemental. Y yo me pregunto, nadie que esté en un país evolucionado acepta a este tipo de gente que está viniendo, o latino. Y entonces tú me dirás, hay que decirlo. Bueno, no hay que decirlo porque sería eso, suena mal, pero es la realidad. Si nos ponemos el ejemplo que hay acá en el sur de la Florida, todos los que han venido de países comunistas en su gran mayoría. Los que no han venido de países ya distorsionados con más de 16 años, son gente con dinero que están en otros niveles de vivir y no destrozando los Estados Unidos. Y ustedes dirán, pero son culpables. No, son culpables de los Estados Unidos que los dejan entrar, porque su mente ya está distorsionada. Tú no puedes crear nada de eso. Por ejemplo, cuando tú analizas Argentina, para que nadie se sienta ofendido, encontrás que el 49% lo hicieron de pobreza. ¿Quiénes los hicieron? Los que son millonarios, que son la presidenta y la delincuente de la política. Entonces, cuando tú lo ves, ¿quién le dio mejor estándar de vida? Estos que son unos mentirosos, tramposos, ladrones, como Lula, como fueron todos los que estuvieron ahí, Chávez, como Maduro,
No, ellos no le van a dar nada. Solamente les dicen que tienen que ser libres y que tienen que aguantarse lo que vengan, pero ellos no están capacitados para ser un gran país. ¿Por qué? Porque no tienen educación, no fueron adecuados, y para educarse hay que hacerlo desde temprano. Entonces Latinoamérica es todo igual, no hay una diferencia, excepto aquellos que tuvieron padres que tuvieron posibilidad económica, entonces están en capacidad de entrar a vivir de otra manera en países que normalmente cualquier persona que trabaje normalmente está viviendo en ese nivel. Así es. Ahora es muy duro, ¿y cómo armas un país nuevo después que están todos programados? Porque una mujer en Latinoamérica con un nivel de pobreza resulta que tiene como 5, 6, 10 hijos, viven en una tapera, no tienen agua, no tienen electricidad y se quejan que los demás que trabajan o hicieron algo tienen que darle dinero para que se pongan bien. Eso no funciona en un país así. Si tú vas a Argentina, en todas las provincias son todos niveles de pobreza espantosos, sin agua, sin luz, y le llevan comida para que no hagan lío. O se mueran, los chicos se mueren por baja estatura. Estamos hablando del 45%. Y lo mismo pasa en Nicaragua, lo mismo pasa en San Salvador, lo mismo pasa en cualquier país latino. Y nos afecta ya a nosotros. Entonces, ¿cómo tú con todo ese nivel, que en muchos de los casos cuando se dice vamos a elecciones, son los que dan el margen de votar a quienes? A los que le toman el pelo. Así es. Porque si fuera un país con dinero, por ejemplo Estados Unidos, que no tiene nada que ver con la filosofía esta de esperar un papá, le tienen que hacer que todo el mundo estemos bien y súper bien en relación a América Latina, porque son los que hacen el dinero y traen el dinero a aquellos que no tienen capacidad para hacerlo. Pero en Latinoamérica nadie tiene, ni los que están en este momento en el poder, le dan un kilo porque toda la plata que ganan se la llevan del país. Los usan como ganado. Es hora que se den cuenta que ellos no le dan nada, lo van deteriorando. Y sin embargo aquellos que generan riqueza son las que le van a dar dinero para que no hagan lío y mantengan la economía alta. Es al revés. Pienso que nuestras sociedades les han mostrado una trampajaula y han hecho que la misma sociedad aprenda a alimentar a la trampajaula y hasta convertir, a generar sus propios barrotes, ¿no? Entonces esos cambios nunca los vamos a poder esperar por parte de la misma sociedad. Ya es una sociedad que está desgastada, maestrada, programada, como usted señala, y dentro de la misma sociedad esos cambios no se van a dar. Por eso es que es tan importante que en nuestros países surjan vanguardias con visión político-ideológica de elevar a las sociedades, de impulsar en las sociedades esa oportunidad para que el mañana sea de cambio. Y es imposible desprogramar una sociedad. En mucho yo insisto en que sí, tenemos casos claros como lo vivido en Alemania, en Singapur, en la reunificación alemana. Entonces son casos donde toda una sociedad que fue programada para involucionar fue llevada de nuevo a evolucionar, a desarrollarse y crecer. En el caso de Singapur, a crecer con orden, ¿no? Bajo una estructura aún más de fuerza por las necesidades del tiempo y lo que era Singapur para el momento. Y tenemos estas sociedades hoy, pues, y son sociedades de punta en el mundo. ¿Qué hace ese cambio? Eso, una vanguardia decidida a elevar a la sociedad. Lo que pasa es que nosotros tenemos en nuestra dirigencia social y política latinoamericana, sobre todo, una dirigencia que, más allá de la política, incluye por supuesto la académica, no busca elevar al individuo, no busca darle herramientas para el desarrollo. Lo que busca es mantener la misma lógica de programación que usted señala, donde seguimos minimizando
al individuo, donde seguimos corrompiendo su entorno, donde lo prefieren envilecido y embrutecido antes que productivo y capaz. Fíjate que cuando tú ves todos estos países latinos, que los empleados públicos viven en muchas de las provincias o de los lugares, viven, todos son empleados públicos, no hay empresas privadas porque las mataron. Entonces los empleados públicos, cuando votan, como en el caso de Maduro, votan a favor de Maduro. Si no lo votan, no tienen ni para comer una vez por día. Entonces los quieren como manada. Pero lo más triste es que como piensa que de afuera pueden corregirlo. Es como decir, de afuera vienen los que no van a salvar. Y resulta que no hay manera de salvarlos, porque como llamó Maduro, el que vota son los que solamente cobran el dinero o son amparados por los negocios del que está de turno. Así estamos. Y profe, y hay ahora, una cosa... Y tú vas a hablar y te van a escuchar. No, ni te escuchan los pobres, ni te escucha nadie, porque cada uno está agarrado del gancho donde puede para poder mantener o su beneficio o que vivan miserablemente como viven, que le demos una bolsa de comida para que después voten. Así estamos. Usted sabe, profe, que en ese mismo proceso de las distintas situaciones políticas que se pueden ver los paralelismos en cada una de las situaciones latinoamericanas e históricamente están reflejadas también, hay un punto adicional con respecto a la situación actual de Venezuela, que es un detalle que es muy importante que empecemos a observar para poder verlo y detallarlo también en los países que están viviendo este proceso revolucionario. En Venezuela estamos entrando en una etapa donde el Estado, el gobierno en su función de Estado, simplemente dejó de existir, lo mató. Más allá del Estado fallido que somos como país hoy, que somos un Estado fallido porque ni siquiera se controla la soberanía, simplemente no hay Estado como tal. El chavismo ha estimulado un desarrollo de mafias en cada una de las áreas de manera indistinta que van generando un proceso pseudoeconómico. Entonces, para poder entender parte del PIB venezolano, nosotros tenemos que sacar hasta lo que el menudeo del narcotráfico. Es impresionante lo que se está viviendo en el país en ese sentido, ¿no? Los negocios abren sin ningún tipo de formalidades impositivas, no hay Estado. No hay Estado, porque decir que el empleado público depende del Estado para poder comer un día, cuando el salario que otorga el Estado a un empleado público que esté por encima del salario mínimo puede llegar a los $5, a los $7 al mes, significa no es que come un día, come dos. Entonces el resto no es que come una vez al día, sino que come 2 días y se acabó. No es real lo que está sucediendo hoy en Venezuela con respecto a lo que tiene que ver con el Estado y la sociedad. Eso se quebró. El chavismo ha logrado generar una estructura criminal de tales niveles, donde la sociedad ha aprendido a sobrevivir, a medrar dentro de este desastre, a sentir miedo a la estructura del Estado policial como tal, pero consciente de que no hay un Estado asistencial, que siente que no hay un Estado judicial que defienda, que tenga que se pueda entender dentro de un marco jurídico, que cuide tu propiedad, que vele por tu regularidad, que entienda un hecho de defensa propia, cualquier cosa de esas, nada, todo eso está perdido. Y lo que vivimos es hoy una gran inercia, y las cosas más o menos funcionan porque todavía somos una sociedad más o menos civilizada. Lo cierto es que las funciones del Estado no están existiendo en Venezuela. Y eso es muy importante. ¿Perdone? Noel, pero estás hablando de gente educada, de los que ya tienen y fueron educados, programadamente educados. Pero ¿qué me contás de los nuevos que están en los barrios, que no tienen agua ni pueden comer, y se transforman en delincuentes? ¿Tú crees que esa gente que se cría ahora con la gente de pobreza pueden hacer un gran país?
No, para nada. Por eso es que le estoy poniendo ese ejemplo. No está todo destruido porque hay una capa más o menos civilizada, pero existe esa capa que está adicional, la capa que está sumida realmente en la pobreza, que ha sido, que ha llevado esta inyección de embrutecimiento y envilecimiento revolucionario a máxima revolución con mucha fuerza, que va a ir contribuyendo a lo que habíamos dicho hace mucho tiempo, que el destino de Venezuela no es el de Cuba, sino que el destino de Venezuela, que busca la revolución, destino que se puede parar de un día a otro si simplemente el venezolano hace lo correcto. El destino que busca la revolución es la somalización de Venezuela, convertir a Venezuela en una Liberia, pasar rápidamente por el estatus de Siria para ir a entornos aún peores. Entonces este esquema con que se está haciendo hoy, esta muerte parcial del hecho del Estado en su formalidad, es algo que hoy en Venezuela está patente. Todavía, por supuesto, muchísima gente lo va a negar como cada una de las cosas que se indican con anticipado, pero es muy bueno empezar a verlo como las realidades locales en cada uno de nuestros países latinoamericanos, para volver a ver ese hilo conductor del socialismo y ese hilo conductor del proceso revolucionario en el que estamos sumidos. Ahora, yo hago una pregunta. Si yo como norteamericano voy a hacer un negocio en Venezuela, ¿tú te crees que voy ahí? No. Entonces, Pues ¿tú te crees que los norteamericanos tienen que agarrar el dinero que les sobra y viven extraordinariamente muy bien, tienen que ir a darle de comer a los que no comen en Venezuela? Esto es increíble, profesor. Es que es increíble. Ahora, porque también la sociedad norteamericana se encuentra en una trampa jaula. Porque si no busca manera de darle soporte real al problema latinoamericano, va a seguir siendo víctima de la gran invasión que están viviendo. no es que van a seguir, no hay escapatorias. Fíjate que este tarado, nuestro presidente, que es un socialista con tendencia comunista, que la segunda es una comunista, que parece presidenta. Fíjate que lo que hicieron es abrir las fronteras. Sí. Y ahora tuvieron que retraerse para atrás, como había dicho Trump, porque de otra manera destrozan el país de los Estados Unidos. Así es. Eran miles y miles de personas sin atención médica, sin educación, sin posibilidad de tener, poder convivir en una sociedad ya evolucionada. Entonces tú me dices, ¿de qué manera tú vas a ayudar a los latinos que no son capaces de ellos de estar programados para hacer una sociedad? Sería una estupidez, porque cuando tú lo ayudas, ahora no comen nada, pero cuando tú le das el dinero, te piden un churrasco todos los días. No tienes la mínima idea de lo que están haciendo. Y te dice que si tú le das un coche, como ven en la televisión, y tú no le das los pantalones ajustados a las mujeres, y no le das la ropa que te ven en la televisión, tú no eres bueno, tú no sirves, porque tú estás haciendo discriminación. Sí. No. Por eso que los gobiernos los gobiernos que buscan elevar a las sociedades son víctimas de los procesos socialistas. Por eso, lamentablemente, donde hubo un proceso socialista, donde hubo un esquema de tiranía, si se quiere hacer algo en pro de la sociedad, será a través de un proceso de fuerza. Es una cosa que es innegable. Si de verdad se quiere hacer algo con la sociedad latinoamericana hoy, por más absurdo que parezca, y esto quizás vamos a cerrarlo en específico con la sociedad venezolana hoy y su realidad político-económica, delincuencial, ese estado muerto, toda esta cantidad de cosas que se ven hoy en Venezuela, creer que se puede hacer dentro del marco de la democracia es una soberana estupidez. Entonces, desprogramar una sociedad, en mi opinión, sí es viable. Los ejemplos están en esos dos que habíamos mencionado, quizás son los más claros. Pero es que nosotros también tuvimos nuestros inventos menores. Lo que se hizo aquí con el metro de Caracas, las banderas que se levantaron durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez en cuanto al nuevo ideal nacional. Fíjense que hay un punto que es tan fácil de entender dentro de cada una de estas cosas que por más ridículo que parezca, vamos a usarlo sobre lo fácil que es encender a Venezuela, ¿no? Venezuela, el chavismo destruyó toda nuestra industria petrolera y nos puso a principios de este año en un nivel de producción de cuando estábamos empezando a encontrar petróleo por los años 30. Entonces, de repente, nosotros estábamos produciendo mucho menos de 500,000 de barriles diarios, cuando nosotros tenemos un potencial de producción
instalado por encima de los 3 millones de barriles y una capacidad de producción, si se hubiese hecho lo correcto, por encima de los 6 millones de barriles diarios. El asunto es que dentro de esta misma política de mafias que instauró el chavismo, mafia completa. Como dentro de esta política de mafia que instaló el chavismo y debido a la política de sanciones de los Estados Unidos, todas las negociaciones tienen que ser dentro del marco de la opacidad y la oscuridad, tienen que ser con efectivo, entregado en maletas, o pagándote en oro, o hasta en chatarra o en madera, como están haciendo a los que están prestando algún tipo de servicio que no puede correr por las vías financieras naturales o regulares, pues. Entonces, con toda esa estructura de mafia, en menos de 6 meses, el chavismo logró duplicar la producción petrolera. ¿Por qué? Porque en Venezuela es fácil hacer las cosas, porque reencender a Venezuela es fácil. Si esto lo hiciésemos de manera medianamente seria, si esto lo hiciésemos como se ha hecho siempre, en caso de empresas de punta, si lo hacemos con el capital venezolano, el conocimiento, el know-how venezolano en el área del desarrollo petrolero y dentro de un mercado funcional y operativo, donde Venezuela forme parte del concierto regular de las naciones, ¿en qué tan fácil es encender a Venezuela y llevarla a niveles de producción realmente aceptables que ayuden a la construcción? Y con eso poder ir dando los avances en ese elevar de la sociedad, atender la emergencia y dar las herramientas para la construcción del mañana. Es tan increíblemente sencillo en el caso venezolano haciendo lo correcto, porque cada una de estas cosas, más allá de la bendición de esta tierra, más allá de la bendición de las posibilidades mineras, petroleras, más allá del clima y todas estas cosas, el venezolano es rápidamente estimulable y moldeable, tanto para lo malo como para lo bueno. Y en lo bueno también se han habido sus éxitos. Hay una gran capa de venezolanos que puede responder y dar la cara por el resto, mientras el resto poco a poco va enderezándose en lo posible. Siempre va a haber un gran lastre social, existe en cada uno de nuestros países. El nuestro va a ser bastante grande y durante bastante tiempo. Pero es eso, si algún país se puede responder, si algún país se puede encender y dar los avances en esa reconversión social, en rescatar a una sociedad de este adormecimiento y de este embrutecimiento, es Venezuela, y lo puede hacer de una manera muy rápida. Fíjate, lo más notorio que tenemos que empezar a comprendernos, digamos, yo como periodista, ¿no? Nosotros hemos gastado muchos millones de dólares para ayudar a los demás. Y con la burda idea de que a hombres programados de cualquier país tú lo puedes desprogramar. Fue el caso de la crista. 20 años pretendiendo crearle democracia, de hacer gente educada, de poner empresas, porque lo único que funcionaba ahí era como en Venezuela, como en Argentina, en la droga. ¿Por qué la droga? Porque es el camino de la droga a ese país. Y los militares y los coroneles, y yo diría, no voy así, hasta los militares que fueron allá, lo único que ellos se mantienen económicamente es mandar droga al exterior. Es el camino de la droga. Y nosotros fuimos allá y queremos hacer un país democrático que no tiene otro rebusque y solamente a las mujeres le importan 3 pepinos a las mujeres, y que están distorsionados, programados desde que maman la primera vez la teta. ¿Y qué pasó después de 20 años? Tuvimos que salir corriendo, y en 4 o 5 semanas los bárbaros que viven en ese país a nivel de ese tiempo inmemorial son los que volvieron a tomar el poder, y los malos son los que quisieron cambiar. Así es. No fue así, está clarito. ¿Usted cree que vale la pena ir a Nicaragua, a Venezuela? Venezuela es diferente, podríamos decir. ¿Usted cree que a Argentina se le dio 45 mil millones de dólares porque no pagaron? Y hoy en día, hoy mismo, la presidencia dijo que no le va a pagar un peso. Porque ellos, el Fondo Internacional que ayuda a los países como Venezuela, como todo, en desgracia,
le prestó miles de millones y Argentina dice, no, ahora no, yo a los pobres que hicieron los pobres, 45 millones de personas pobres, sin los chicos de ir al colegio, sin luz, sin gas, no le dieron un pepino a esa gente, le hundieron más todavía y encima hoy dijeron que no iban a pagar, que no, ellos no pagaban porque no iba a haber el sufrimiento de los pobres. Si los pobres le hicieron ellos mismos. Esa es su garantía, esa es su garantía. Es una máquina de producir pobreza. El 35% te dan una elección, papo. Todos esos pobres le hacen como le dan, le están dando un salario sin hacer nada, por ir a la Plaza de Mayo y decir viva él. Y le mandan la comida a sus centros pobres 2 veces por semana. Y esos tipos cuando lo agarran en camiones y los mandan a la Plaza de Mayo la llenan. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Ya somos idiotas. Somos idiotas los que hacemos análisis de Latinoamérica, que buscan que florezca y vivan los pobres. No, una vez que los pobres están metidos ahí, lo que lleva a esa mayor pobreza, votan a los delincuentes. Es que quizá el gran problema del análisis que se está haciendo de manera constante es que se cree en la fantasía democrática. Y si una sociedad que está ya embrutecida y cuando lo único que, debido a las mafias de las estructuras partidistas, lo único que se ofrece es socialismo y socialismo, involución e involución, por supuesto la sociedad, la única alternativa que tiene para seguir viviendo es la que le brinde mayor espacio de subsistencia dentro del proceso de involución. Por eso es que cualquier análisis que nace dentro de la idea de la rehabilitación de las estructuras políticas que están en cada uno de nuestros países. En el caso venezolano, todas nuestras estructuras están dentro del marco del socialismo. Somos el país que tiene más partidos inscritos en la Internacional Socialista. Cada una de estas cosas, y se habla de la reestructuración de esos esquemas partidistas, es simplemente negarse a la realidad. Entonces, cada vez que se parte un análisis para el desarrollo de Latinoamérica, utilizando el mismo instrumental político actual en cada uno de nuestros países, se parte de un error. Claro, si eso es lo que está. Fíjate, acá hay una cosa extraordinaria. Fidel Castro dijo, fíjate qué interesante, pero la gente no piensa, lamentablemente la mayoría de los latinos no piensan. Le dijo así, dijo, señores, basta de revolución. Lo que hay que hacer es a los tontos que buscan democracia. Y ahí se hizo todo lo que ya tú sabes, con Da Silva, con Chávez, con todo lo demás. Tenemos que ser democráticos, pero ¿qué democráticos? Como Maduro. Como el otro que puso preso a todos los oponentes. Ahora la gente que supuestamente, fíjate bien, nadie va a Latinoamérica, nadie va a exponer su dinero, sino es que un gobierno que se cree que es idealista, que puede desprogramar a los más pobres de Latinoamérica. Eso es una estupidez grande. Todo el dinero que tú pongas lo van a usar para comer. No hay cosas que pueda hacer empresas, porque no tienen ni el personal, no tienen la velocidad que hoy en día tiene para poder cambiar. Esos países jamás van a poder competir con productos fuera a otros países. Y si yo le pongo un peso a cualquier país latino, ¿sabes lo que hago? Lo tengo que comprar al delincuente de turno y traerme el dinero dentro que el tipo esté ahí. Porque yo se lo dejo al futuro delincuente, que el tipo pasa, me lleva todo el dinero. Los que tienen el dinero no son idiotas, no hicieron el dinero por estúpidos. Esa es una gran realidad, y el comportamiento, no hay nada más cobarde que $1 millón. El asunto es que para entender dónde está el camino del cambio de ese tipo de realidades, parte de la generación de un proceso de confianza. ¿Cómo se genera ese proceso de confianza? Repito,
hoy no está dentro del marco de la democracia. Entonces, si nosotros queremos recuperar a Latinoamérica, y en el caso particular de Venezuela, entender esa realidad es fundamental, entender que el Estado en el que está quedando la situación político, ideológica, física, administrativa de la nación, está simplemente absolutamente destrozado. Y más allá de eso, es comprender también el espacio político de lo que hay, con qué construir. Usted sabe, profe, esta semana fue un debate presidencial de Kast con Boric en Chile, ¿no? Entonces yo me dediqué a ver el debate, y el debate tiene varias cosas bien interesantes, más allá de lo impresentable que es Boric como político y pensar que tenga posibilidades de ser presidente de Chile. El debate es bastante intenso. Entonces yo veía el nivel de preparación que tenían que tener los dos candidatos para someterse a este debate, y intenté buscar dentro de la política venezolana algo que aguantara por lo menos 5 o 10 minutos de ese debate, y simplemente no hay. Entonces, pensar que en el mañana de Venezuela existe algún espacio para la democracia con el material que públicamente se exhibe como estructura de alternativa al chavismo, es un barbarismo salvaje, ¿no? Y más después de ver esto, más allá de que el tipo de debate no me gusta, no se permite el desarrollo de las ideas, y es simplemente una carrera contra reloj porque cada periodista haga sobre 200.000 preguntas. Sí está ese proceso de a qué nivel tiene que estar preparado el político que se va a someter a ese tipo de bombardeo. En mi país ese bombardeo no lo soporta ninguno. Es una cosa realmente preocupante, porque los problemas de Venezuela aún son muchísimo superiores a los problemas que tiene Chile, que son gigantescos. Bueno, fíjate, cuando tú empiezas a hacer un análisis, que nos corresponde hacer un análisis, para que desde el punto de vista norteamericano seamos idiotas y no regalemos dinero a la gente que no son capaces de hacer, de limpiar su propia casa, que se demuestra cuando vienen acá en el tráfico. Acá en Miami son maleducados, no respetan nada, no respetan las leyes. Entonces, una vez que tú lo castigas, o sea, lo sancionas, se quejan, y por ahí lo hacen obligatoriamente, no por educación tradicional. Entonces tú me dices, ¿qué vas a hacer en América Latina? ¿Qué vas a hacer? Y bueno, si tienen oro, es buscar el negocio con los que son los dueños circunstanciales de los delincuentes latinos, como son todos los políticos en su gran mayoría. Entonces se llevan millones ellos, y tú pones en la empresa y te ganas otros millones, pero con un riesgo tremendo. Sí. Fíjate que cualquier préstamo que llegue a agarrar en América Latina no tiene nada que ver con el interés que tú pagas en Estados Unidos. En Estados Unidos el interés para América Latina se multiplica. Ahora, hoy mismo creo que el último nivel se llama de la condición que tiene un país para pedir préstamo, Argentina está en 1.700. En cualquier otro país está en 350. ¿Dónde están los grandes argentinos con 20? Son los 50% de pobres que quieren vivir gratis. ¿Por qué? Porque lo hizo los propios delincuentes, hicieron la pobreza. Así es. Ahora, ¿tú crees que esto le vale la pena que uno lo hable en Argentina? No vale la pena. Lo hablan, sí. Y lamentablemente lo hablaron como muchos años, y yo lo he visto, como Venezuela que la queremos tanto. Yo he visto a muchos periodistas acá y en Venezuela hablar. Y la verdad que solo hablan, no tienen ninguna fuerza. No tienen nada, hablan por decir esto está mal, esto está bien. ¿Y qué hacemos con que está mal, está bien? ¿Cuál es el problema de corregirlo? ¿Cómo decir que está mal? Sí, para que está mal está fenómeno, igual que acá que viene, lamentablemente. Todos los periodistas cubanos y hacen lo mismo. Hablan que Fidel no sirve, que está malo, y resolvieron algo. No. ¿Por qué?
Y porque hablar es fácil para todo el mundo desde fuera. Yo creo que necesitaría otro tipo de acción que todavía no están preparados los latinoamericanos. Esa es la verdad. Esa es la verdad, y el asunto es que nunca van a estar preparados como sociedades, y eso es natural. Las sociedades en sí no pueden responder frente a esa necesidad y frente a la situación de choque que tienen que vivir. En realidad, hay una cosa que es bien interesante, y vuelvo al caso venezolano con respecto a la viabilidad de la reconstrucción de Venezuela. Muchos años nosotros pasamos con miedos a los cambios necesarios en la economía de Venezuela, porque Venezuela vivía una burbuja económica bastante artificial en cuanto a su fortaleza de la moneda. La moneda, por supuesto, no tiene que llegar a los niveles de destrucción a la que llegó el chavismo, pero sí teníamos una brecha de burbuja económica, ¿no? Y burbuja económica que le gustaba a todo el mundo, porque las empresas internacionales que estaban aquí se sometían a esos niveles de costos sin ningún tipo de tranquilidad, sin ningún tipo de problema, y eran felices manteniendo empresas en Venezuela, esperando que algún día el país tomase el camino correcto. El asunto es que esa terapia de choque en lo económico ya la facilitó la estructura chavista. Ya el caos de las modificaciones, de lo que vendría a ser un paquete económico para poder llevar al país hacia un nivel de realidad económica dentro del mercado internacional, hoy esa parte del trabajo está hecho, incluyendo buena parte en lo que tiene que ver con el gran tabú general de Venezuela, que es el aumento del combustible. Nos falta todavía terminar de vivir etapas muy duras con respecto al aumento de los servicios públicos en general, pero el asunto es que para el desarrollo y la oportunidad del mañana de Venezuela, hasta esa parte del dolor ya está cubierta. Es muy interesante poder empezar a ver de nuevo a Venezuela como una gran posibilidad de ejecutar ese cambio para convertirla en ese motor, en ese faro y en ese propulsor de ideas de cambios. Ideas de cambios que pueden alterar hacia todos los países latinoamericanos, sí. ¿Funcionan en todos los países latinoamericanos? No. ¿Dan posibilidades para el desarrollo de una nueva estructura de sociedades en cada uno de los países? Sí. Y eso es parte de un avance que tiene que terminar de comprenderse y entenderse para poder tolerar las acciones que cada uno de nuestros países tienen que vivir para poder acercarnos a esa realidad. Sí, pero no podemos comparar las condiciones naturales que tiene. Exacto, sí. Venezuela en relación a cualquier país del tercer mundo no tiene nada que ver, porque tú tienes elementos para sacar y vender o mover. Los otros países no tienen nada, y lo que tenían lo destrozaron todo. Es muy diferente. Por eso en Venezuela estamos luchando. ¿Tú te crees que uno es tarado? ¿Tú crees que uno, hace ya 5 años que venimos luchando y haciendo por ti, y no somos venezolanos? Y lo estamos haciendo por Venezuela. Los venezolanos lo comprenderán o no. Mira, a mí lo que me interesa es que lo comprendas tú, porque es uno de los venezolanos que tiene una mente extraordinaria, y sabemos que no sabemos en cuánto a ti se te va a necesitar, y los venezolanos sepan usarte. Porque de otra manera es tirar agua como nosotros, perder tiempo y gastar dinero sin ninguna necesidad. Porque sabemos que otro país no vale la pena ayudarnos. De esta manera hay que ver la realidad. Si tú quieres tu propio país, ¿por qué te fuiste de tu país? Porque no tiene futuro. No tiene futuro ni tu hijo, ni tu nieto, porque dentro de 10, 15 años, cuando salga eso, el mundo ya habrá evolucionado en todas las tecnologías, y tu país todavía seguirá en el fondo, iniciando para salir. Hoy en día es tan rápido el cambio que yo mañana mismo te doy la maquinaria que acá no me sirve más, te la regalo y te la vendo para que tú te tengas. Sí. Pero ya no sirve para el año que viene. Es tan dinámico este es el hecho. Y tú vas a hablar con los políticos delincuentes y le están robando a los pobres. Esos degenerados políticos latinoamericanos. En el caso, ¿tú te crees que una persona indígena haya sido presidente en Perú? ¿Dónde lo viste? ¿Con qué capacidad organiza eso
en un mundo tan dinámico? A ver, tú dime. Es un proceso de involución constante que siempre ha sido tan aplaudido, claro, porque es como llevar a Latinoamérica, dale para atrás, dale para atrás. Bolivia está haciendo cada vez más esfuerzo para vender más droga, porque todos los países están, el negocio de la droga en todos los barrios, porque no tiene nadie que trabajar. Por favor, no nos engañen más, y no engañemos más idealmente que se puede hacer cosas extraordinarias. No, en los países latinos no se puede hacer cosas extraordinarias, ni nadie lo va a querer. El que lo va a querer es el que está medio tocado y quiere que va a hacer negocio allá. Si no, después están todos ahí, ninguno puede sacar dinero en Argentina en dólares. Vamos, lo tienes allá de contrabando. Increíble. Ah, por eso te digo, yo te agradezco, yo te digo a ti, porque el único perspectiva que del país, que no las personas de Venezuela, no. El país tiene las riquezas para levantar el país y traer nuevas generaciones. Las que están ya son socialistas y lo demostraron acá. En los Estados Unidos, que se les trajo, se les permitió vivir acá en Miami. Hacen hicieron un buen lugar donde están, que me votan a los socialistas. Estamos todos locos. Increíble. Los venezolanos voten a este presidente socialista y vienen de un país donde no van a salir corriendo. Yo no lo entiendo, ¿me comprende? Por supuesto, profesor. Y es que si no lo comprendo dentro de mi país, profesor, si frente a este mar de absurdo que es Venezuela, si desde el año 2004 está comprobado la inviabilidad del proceso electoral en Venezuela, venimos ahorita de un chiste, un intento electoral de gobernaciones y alcaldes, donde cada uno de los fraudes han quedado evidentes, se han burlado de la sociedad como les ha dado la gana. Mientras tanto, la sociedad colaboró para legitimar cada una de las etapas del gobierno, del CNE al Tribunal Supremo, y cada una de las barbaridades que han hecho es a cual más ridícula. Y ante esa realidad, tienen ya el país empezando a pensar en el revocatorio. En que hay que revocar al Maduro que habían declarado ilegítimo, y por eso hay un gobierno interino supuestamente. Es decir, es tal el abuso que cometen con la sociedad, la estructura política tradicional venezolana, que pasa de cualquier nivel del ridículo. Es como si tuvieran al país constantemente en una rueda de hámster, dándole vueltas a ese juego ridículo, donde van pasando por elecciones, revocatorios, invocar la Carta de las Américas, y cada una de estas estupideces una y otra vez, y esta vez le toca de turno de nuevo al revocatorio. El revocatorio ahora como pieza fundamental ya para el cierre, el lacito final de la estructura de legitimación de la tiranía, de la reinstitucionalización de la tiranía. Es increíble lo que le hacen a nuestra sociedad, y en un país más o menos pensante, en un país con tantas posibilidades como Venezuela, que todavía exista un grandísimo sector social que se pliegue a esa mentira, que la acepte, que la abrace, que la impulse. Es algo realmente aberrante, ¿no? Y es que cuenta todavía la estructura revolucionaria con una serie de degeneradores de opinión que tienen grandísima presencia social, que vienen con respaldo gigantesco, sobre todo esta propuesta viene con una gran carga académica, siendo quizás los primeros que están impulsando semejante estupidez. Es increíble el daño que le han hecho al país, y todavía quieren seguir haciéndoselo de una manera impresionantemente descarada. Pensar en Venezuela en convocar nuevamente un proceso revocatorio como el que ya vivió en el año 2004 contra Chávez, donde fue el pie para la instauración de todo el sistema de automatización, donde fue el pie para las reformas para las interpretaciones constitucionales ad hoc, donde fue el mayor acto descarado de obligar a una sociedad a aceptar la mentira, a bajar la cabeza frente al robo descarado de su voluntad. Es increíble que todavía hoy en esta sociedad exista alguien con la cara dura como para plantearlo, y que exista gente tan pendeja como para aceptarlo. Es bueno lo que te digo, están juegan por la ignorancia. O sea, tú puedes tener el mejor de los deseos. Todo el mundo coma, todo el mundo tiene que tener vestido, todo el mundo quiere tener un coche. Pero no es el lugar, el único lugar donde todo se sienta en los Estados Unidos. Porque con $2 por mes, ni en Argentina, aunque tenga 29 pesos los jubilados,
que los tiraron en 4 años a una miseria que no le ni para comer 15 días. Tú me dices, pero son gente, mirá los argentinos son inteligentes. ¿Inteligentes para qué? Para votar aquí a delincuentes que los robaron y él les robó de vuelta miles de millones. Y yo digo, bueno, y encima se subieron a la presidencia para defenderse que no lo metan preso. Eso es lo peor. Porque se hacen después diputados o no importa que haya sido presidente, pero después se hacen ellos el más bajo, porque en ese nivel no lo puedes tú sancionar. Pero estás hablando de valijas que se llevan de Venezuela y se traían de Venezuela millones de dólares, no 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones. Se hicieron los aviones especiales del gobierno, se mandaban cargados para hacer una casa allá en el sur, allá en Río, que ellos son de ahí. Ahí tenía guardado un depósito enorme de dinero efectivo. Los tipos que iban a hacer obras públicas le vallaban las comisiones y entonces lo dejaban en la casa de gobierno y los tipos a la tarde la llevaban para allá, que no sé cuántos kilómetros son. Y ahí le dijeron como presidente, fíjate tú qué cosa es, loco. Esos son los argentinos inteligentes. Y en este momento la votaron. No es que esto me dice, no la votó otro. ¿De qué se van a quejar si los propios argentinos la votan? Ellas mismas pusieron el voto, papo. Hoy tenía la casa de gobierno un poquito aparentemente llena, apoyando a Da Silva, al otro de Uruguay, pensando en lo que van a hacer nuevo. ¿Con quién? Lo van a hacer con los comunistas. Ellos ahora dicen que eso es la libertad, que ellos no inhiben a nadie la libertad, como Maduro dice, no, acá vota cualquiera, acá hay que poner los votos. Qué estupidez, ¿no? Y así manipulan a la sociedad como les ha dado la gana, y la sociedad ha sido servil y tonto útil para esa realidad. Allí, en el caso argentino, ahí está la identificación por lo menos completa, en el sentido de que quien está explotando la sociedad es esa estructura. Pero aquí el venezolano no termina de entender que son ambas estructuras las que explotan a la sociedad. La estructura que se viste como gobierno y la estructura que se viste como oposición. Ambas estructuras son las que hacen posible este desastre aquí. Pero decime una cosa, yo no sé, aparte de que me cuesta por culpa tuya estar conociendo la historia de Venezuela. Ninguno de los dos son socialistas con tendencia comunista, son de la Internacional Socialista, la oposición y los que están en el gobierno, que son delincuentes. Los venezolanos con mente democrática o con mente que tengan una mente como la de Estados Unidos del tipo este. No, esto no sirve, esto es mierda. Lo que sirve es el socialismo y todos los partidos venezolanos son socialistas. ¿Sí? Yo no sé por qué quisieron apoyarlos. Si ya de por sí uno y el otro son iguales. Por eso, porque pones una parte de pones una izquierda carnívora, esta se ve muy, muy, muy mala. Lo lógico es que existe un balance que debería ser contrario, pero no es contrario, simplemente izquierda vegetariana. Entonces tienes que elegir entre alguno de los dos, porque eso es lo que te está mostrando el país como realidad política. Aparte del lobby millonario que se hizo allá para conseguir que ciertos personajes vendieran la idea de que esta estructura ridícula de izquierda vegetariana es oposición. Pero no lo demostraron aquí en Miami. Los venezolanos no demostraron que son socialistas acá en Miami, no se les dio todo el beneficio. Votaron a los socialistas del gobierno. Por esa gente, ¿qué van a hacer? Es impresionante. Cuenten otros delincuentes, porque cuando estás en ese nivel, tú dices, pero a estos tipos, ¿cómo lo voy a hacer que se casen? Les voy a dar unos pesitos para que coman todo el mes. Esa es la verdad. Por eso te admiro a ti, que luches. Que luches y gente tiene una admiración increíble. Y nosotros somos venezolanos, pero tú hiciste que amáramos Venezuela.
Gracias. lo que quede, la posibilidad, lo maravilloso que era Venezuela. Que es el único país latinoamericano que pueda ser grande. Es lo que será. El asunto es terminar de entender que tenemos que dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí. Hay que recuperar a Venezuela. Hay un país por recuperar y una nación por construir. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Y seguiremos peleando con todo el gusto y te admiro. Y bueno, ya se nos fue la hora, pero con todo el cariño, un abrazo. Muy buenas noches y que viva Venezuela. Viva Venezuela.